Personalmente lo hablo con gente de la oposición y del oficialismo. Más allá de lo que pasa a veces en la escena del recinto, en donde se juegan muchas cosas, ¿hay contacto entre opositores y oficialistas? Digo, porque esto va más allá del momento actual. Sí que lo hay, sí que lo hay. Yo hablo con muchos de ellos. ¿Y qué es lo que sé lo que piensan. ¿Y qué es lo que se habla? Sé lo que piensan. Y muchos de ellos les molesta la forma que ejercen el poder el matrimonio Kirchner. Pero hay obediencia divina, porque cuando uno se sienta a solas a hablar, coincidimos mucho más de lo que sucede en el recinto. Quiere decir que los retan. Y lo mismo pasa con los gobernadores. El senador Lores dijo, pero con textuales palabras, que él votaba ayer a favor del oficialismo porque tenía un problema en su provincia, que eran compromisos que había adquirido el gobierno nacional con... Entonces, es una vergüenza que nos pase esto, es una vergüenza, pero bueno, hay aceptación. La oposición hace autocrítica también de... La gente también es crítica de la oposición. La gente es crítica de la política, de la política también en su les toca a conjunto, ustedes. Por supuesto. La gente cree que el Congreso, que los legisladores no trabajamos... Tiene todo el derecho a pensar lo que quiere. Creo que la política está muy desprestigiada. Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo debe ser el de darle prestigio nuevamente. ¿Es posible, fácil en este marco donde nos quieren convertir en enemigos? Si no somos enemigos. Dos preguntas finales que nos interesaban en relación a situaciones ya personales. Usted ahí convive y recibe fuertes críticas descalificatorias con gente que hasta el 2003 estuvo en su misma vereda. ¿Cómo lo vive? ¿Y esto es así realmente? ¿Hay un desprecio hacia usted y hacia su esposo, como expresan públicamente gente que hasta el 2003 estuvo con ustedes? Sí, yo no sé, que en el Senado hay una sola persona que estuvo hasta el 2000 con nosotros. ¿No? Yo no sé si es así, pero yo me doy cuenta que el gobierno les obliga a ejercer un rol. Aníbal Fernández no está en el Congreso, pero tiene un rol claro, estuvo con ustedes hasta el final, y es tremendo las cosas que dice de ustedes. Les obligan a ejercer un rol. Ese mismo hombre, en la gestión de Eduardo Duhalde, no abría la boca. Pero como Kirchner entiende el poder de esta manera, de alguna manera tiñe hacia abajo a todos el staff de las mismas características. Por eso vemos la violencia que vemos. Están sembrando semillas de odio. Lo vemos con las declaraciones de Eve de Bonafini, lo vemos con las expresiones de Aníbal Fernández, lo vemos permanentemente. Parece ser que el diálogo, el consenso, todo lo que está sucediendo en el mundo y en los países que nos rodean, acá no se puede instalar. El tema a propósito de esto, y es la pregunta final, se la hago a usted, el día que hable con su esposo se lo voy a decir. ¿La vuelta de su esposo es la venganza de esas actitudes? No, la vuelta de mi esposo es la comprensión, porque los años dan también mucha sabiduría. La comprensión de que estamos frente a una enorme debilidad dirigencial, falta de actitud, falta de experiencia, y siente que tiene un compromiso moral, que es volver y hacerse cargo. Le hago esta pregunta final, insisto, ¿no? Se lo voy a hacer a su esposo. ¿Él se hace cargo de cuánto hizo para que pasara esto? Él se hace cargo de que en un momento de la historia, que hay que comprenderlo también porque hay que ubicarse ahí, hubo un hombre que tenía actitud para ser. Hubo otros que él privilegiaba que no quisieron ser. Reutemann. Entre otros. Felipe Solá, entre otros. ¿Su esposo le ofreció a Felipe Solá? Sí, claro, también. ¿Solá dijo que no? No. Y Kirchner tenía actitud. Luego Kirchner se gana la aceptación de la gente en un 70%. Así es. La gente adhería al proyecto del kirchnerismo. La próxima elección, la del 2005, la del 2007, ganaron legítimamente por el voto popular. Entonces, la verdad que tampoco se lo puede culpar demasiado por haber elegido a Kirchner, a quien aquí, en Capital, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, se conocía muy poco lo que era Kirchner en su provincia. Pero bueno,
fue una defraudación absoluta para la mayoría de la sociedad y para nosotros. La pregunta es, en la vuelta de su esposo, porque yo soy muy crítico de muchas cosas de Kirchner, ¿no es cierto? Lo peor que podría ocurrir es que a tantas de esas cosas apareciera algo exactamente igual y opuesto. ¿Viene algo así? No. ¿Se pretende algo así? No. Si usted ha tenido la oportunidad de escucharlo a mi esposo... Le pregunto porque escuchar, el discurso es una cosa y después está la realidad. No. Mire, el discurso del 99 le hizo perder la elección, porque él sostenía que el modelo estaba agotado, que había que salir de la convertibilidad, mientras de la Rúa decía $1 peso, $1 y todo esto. Él dice lo que siente, y lo que siente es que estamos queriendo copiar a España en aquel pacto de la Moncloa, y ahora no necesitamos cruzar el río, el océano, porque tenemos a Uruguay con un presidente muy grande, pero que después de haber estado tantos años preso y 2 años en un aljibe, es capaz de salir con esa grandeza. Vemos lo que pasa en Chile, vemos lo que pasa en Brasil. Entonces él dice, no hay que cruzar ningún océano, lo tenemos los ejemplos muy cerca. Esto es la nueva política. La nueva política es el consenso, el diálogo, el acuerdo. Pregunta final, porque para usted también y para muchos otros, ¿cómo hablar de nueva política cuando hay tantas cosas de la vieja política que están con su esposo, y soy honesto, también con los otros, y que forman parte de la vieja política de lo peor? Hay algunos dirigentes que son yo horribles. Me he dado cuenta con el correr de los años que uno hace unos años creía que la nueva política era gente joven. Gente joven era sinónimo de buen político. Con el tiempo me fui dando cuenta que hay muchos jóvenes, como hay mucha gente grande, que no hace bien las cosas, que hace falta experiencia de gestión, que hace falta querer cambiar estas cosas, y que nos han metido este concepto de que la nueva política tiene relación con la edad. Nadie se plantea que Mujica tiene 74 años y es un hombre mayor. Es la nueva política. Sí. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? No el tema de la edad, sino la aparición de figuras, creo que una vez se lo dije y lo menciono, que están en todas partes. No es exclusivo de Eduardo Duhalde, porque lo tiene quien y lo tiene otro. Yo cuando veo al lado de su esposo a Barrio Nuevo y después al lado de otro, digo, eso no. Y mire, me preocupa que eso sea lo que pueda venir como de otros, tienen los mismos personajes impresentables también. Yo le digo que en la política se construye primero con un proyecto nacional, se construye con todos, se construye haciendo un puente entre lo viejo y lo nuevo. No se pasa de lo viejo a lo nuevo mágicamente, se pasa con un trabajo de hormiga, de construcción diaria, pero hay que tener mucha experiencia, mucha paciencia, mucha cordura para poder llegar a eso. Y yo la verdad que estoy entusiasmada porque miro y veo tanta falta de actitud. Actitud quiero decir, capacidad para enfrentar lo que viene, y lo que viene va a ser muy duro. En materia institucional, en materia social. Por supuesto, queda un país muy difícil. Lo que me preocupa no es lo viejo, sino lo malo de lo viejo. Claro, pero también está lo malo de lo nuevo. No, está bien. Por eso, es un desafío del país, le insisto. Es un desafío de la sociedad en su conjunto, porque primero los dirigentes, lo he dicho tantas veces, no surgen de un repollo, surgen de una sociedad. Y en esa sociedad estamos todos. Si no somos capaces de abrazarnos, usted y yo, aunque pensemos diferente, y establecer un diálogo, consensos, acuerdos, con todos, con la iglesia, con los militares actuales, con todos. Por supuesto, pero con los honestos, incluir a los deshonestos en el proyecto. Pero para eso tiene que funcionar la justicia. No, por supuesto que sí, pero también hay una responsabilidad dirigencial para decir, bueno, con este me junto, no discriminatoria, sino en base a ojo con esto. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno se expresa así, porque debajo de mucha gente que habla de la vieja política y de la mala gente se esconden lobos disfrazados de cordero. No, pero por supuesto, pero hoy es un elemento de la realidad de cada uno